Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. ¡Qué alta! Salta. Ay, Dios mío, Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así es, Señor Jesús, así como dice tu palabra, sabemos que tus maravillas son incontables, son innumerables, y sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Señor, por encima de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que nosotros podamos llegar a imaginar, Señor Jesús. Por eso hoy agradecemos que nos permitas estar reunidos nuevamente ante tu altar, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre, y permítenos hoy llenarnos de tu presencia con cada una de estas alabanzas que vamos a elevar a ti, Señor Jesús, que sean llegando a ti con olor grato, y que seas tú, Señor, agradándote de cada una de las palabras que hoy elevemos hacia ti. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya.
salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, sé que veré tu bondad en tierra de los vivientes. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, sé que veré tu bondad en tierra de los vivientes. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, sé que veré tu bondad en tierra de los vivientes. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, sé que veré tu bondad en tierra de los vivientes. Enséñame tus caminos por sendas de rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que solo tu luz, Señor Jesús, es la que nos puede llevar a tu verdad. Sabemos que solo en ti podemos encontrar el camino, la verdad y la vida que nos conduce hacia esa vida eterna, Señor Jesús, que solo la podemos encontrar en ti. Te pedimos que seas tú, Señor, cada día convenciéndonos más, Señor Jesús, llenando nuestros corazones de certeza, Señor Jesús, de convicciones, sabiendo, Señor, que tu palabra es real, Señor Jesús, sabiendo que tu palabra, Señor, no miente, Señor Jesús, y que tú, Señor, estás por encima de cualquier pensamiento, de cualquier expectativa que nosotros podemos llegar a tener. En este momento te pedimos que seas tú, Señor, permítenos seguir disfrutando, Señor, de ti, Señor, de tu presencia, Señor Jesús, que podamos sentirte cada día más, Señor, dentro de nuestro ser, aún más real, Señor, que nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de tus alabanzas, Señor Jesús, llenando nuestros corazones de esas palabras, Señor, de vida, Señor, de esas palabras de agradecimiento, de esas palabras, Señor, que solo pueden provenir de ti, Señor Jesús.
Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de tu voz. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, quiero que gobiernes mi vida, doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, siempre viva en tu el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, rindo, oh, a ti, Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu Tú, oh Dios mío, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos su nombre. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Sabemos, Señor, que tu palabra lo dice muy claro, que solo en ti podemos encontrar la verdadera fuerza, solo en ti, Señor, podemos encontrar la verdadera salvación. Nadie, Señor, por sus propias obras podrá salvarse, podrá llegar, Señor, a ese regalo, Señor, a ese galardón que tú tienes preparado, Señor, allá en el cielo para aquellos, Señor, que crean solamente en ti, Señor Jesús.
y reconozcan que solo en ti, Señor, hay perdón de pecados. Por eso, Señor, y te pedimos que nos convenzas, Señor Jesús, cada día más, Señor, de que debemos estar junto a ti, Señor, para poder llegar a ese galardón, a ese premio eterno. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a la familia apostólica. Llénalos hoy, Señor, cada día más de tu gracia, Señor Jesús, de tu poder, Señor Jesús, de tu unción, Señor Jesús, de tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de ti, Señor Jesús, y que tu revelación sea, Señor, apoderándose de sus bocas. Te pedimos asimismo que seas tú, Señor, hoy llenando la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor, llénalo, Señor, cada día más, Señor, de tu unción, llénalo, Señor, cada día más de revelación, que esas palabras, Señor, no salgan vacías, sino que sean, Señor, como tú, Señor, quieres, Señor, que lleguen, Señor, a cada uno de nuestros corazones, porque solo tú sabes lo que necesitamos recibir, Señor, cada día, Señor Jesús, para poder estar firmes en tus caminos. Hoy te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte bendiciendo y sobre todo, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir, Señor, tu palabra, Señor, con amor, Señor, y gozo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar, por favor, en la epístola del apóstol Judas, en el capítulo 1, versos 20 y 21. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Te damos gracias, Señor Jesús. Estamos delante de ti en esta mañana. Te pedimos que por medio de esta palabra, de esta escritura, Señor, le hables a nuestros espíritus, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que produzca el fruto para lo que fue enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 20 y 21, en la Nueva Versión Internacional. Dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Bueno, en el devocional del día de ayer habíamos empezado a mirar o a tocar unos puntos que pues son muy importantes y en cuanto a la edificación de la fe, porque podríamos decir uno de los centros de que está hablando estos dos versos es con respecto a la edificación con base o a partir de la santísima fe que nosotros hemos recibido. ¿Listo? Y ayer veíamos eso, que a partir de la santísima fe que hemos recibido de parte del Señor, pues viene un proceso, o debe venir un proceso de edificación a partir de esa fe. Y decíamos algo pues que es muy práctico y muy contundente. El Señor entrega fe, regala fe a las personas para que a partir de esa fe sean edificados. El Señor la repartición o la impartición de fe no la hace de balde, no la hace sin ningún propósito. En el Señor, en el corazón de Dios, la intención de impartir fe es para que las personas usen esa fe y alcancen el fin de la fe, que es la salvación del alma. Pero pues como las personas en su mayoría recibimos fe en algún momento de nuestra vida y de ahí a que abandonemos este cuerpo, pues pasa tiempo, en algunos poco, en otros mucho. En ese lapso, la fe que hemos recibido, el propósito de Dios es que la utilicemos para edificar nuestras vidas. ¿Listo? Y en esa edificación, pues, esa edificación, lo veíamos ayer, involucra la santificación, que es la dedicación a Dios, la transformación del carácter personal, que hay que considerar algo, no lo dijimos ayer.
para que el carácter nuestro sea transformado, sea llevado del carácter humano, normal, individual de cada uno, sea llevado a una transformación en la cual aparezcan rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo, es indispensable la santificación y la renovación del entendimiento. Y mire algo, que todo viene ligado o concatenado. Una persona que es edificada en la fe, que se dispone a ser edificada en su fe, pues va a profesar la fe, como lo veíamos ayer, en todo. Esa profesión de fe en todo hace que la persona busque al Señor, busque conocerlo más. Esa búsqueda a través de la oración, muy importante. Aquí hay que tocar algo que también dice el apóstol Judas en estos versos: orando en el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu Santo, la oración con el entendimiento, la oración en lenguas es importantísima. Es una materia prima irreemplazable para que nosotros seamos edificados en la fe. Toda persona edificada en la fe es una persona que ora. Y entonces les decía, para que haya la transformación del carácter debe haber una renovación del entendimiento, y para que venga la renovación del entendimiento tiene que darse la práctica de la fe, la lectura de la palabra de Dios y la oración en lenguas espirituales. Eso es muy importante. Las lenguas espirituales tal vez no alcanzamos a entender todo el trabajo que realizan en cada uno de nosotros, toda la transformación, toda la ayuda que traen para nosotros, que Dios envía a nuestras vidas a través de la oración en lenguas. ¿Qué más hace la persona, o qué más se nota, o qué más es evidente en la persona que es edificada en la fe? Que es una persona que termina siendo un discípulo de Jesucristo. Sí, la práctica de la fe, la santificación, la renovación del entendimiento hace que esa persona termine siendo un discípulo de Jesucristo. Y si hace el discipulado correctamente, pues fijo va a terminar sirviendo a Dios. Hacer un buen discipulado, por favor, hacer un buen discipulado me ayuda muchísimo a que el servicio que cada uno le ofrezcamos o le presentemos al Señor sea agradable para el Señor. Ese debe ser un objetivo. No se trata de servir por servir, o de servir al Señor para tener mi conciencia tranquila, o para autosatisfacerme, o para autoagradarme. Aquí al único que debemos satisfacer, al único que debemos agradar con nuestro servicio es al Señor Jesucristo. Y para que eso se pueda lograr es indispensable que nosotros hagamos un discipulado. Entonces, esos puntos ayer los tocamos, hay que considerarlos muchísimo. Hay que tenerlos muy, muy en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora bien, y veíamos también que la edificación en la fe, en el caso personal, pues depende en gran parte de mi disposición a ser edificado en la fe. Pero en el contexto eclesiástico lo veíamos, tanto las personas que tenemos alguna delegación de responsabilidad delante de Dios o hecha por Dios, debemos procurar la edificación en la fe. Y por supuesto también la feligresía, o sea, no es responsabilidad solamente del liderazgo o de los pastores o predicadores o de los encargados, no. Toda persona, todo discípulo de Jesucristo debe
tener ese objetivo, el ser o a ser edificado en la fe como persona y también procurar la edificación en la fe de las personas que asisten juntamente con él a la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Y para eso en la iglesia, pues la gente debe encontrar, los asistentes a la iglesia deben encontrar un ambiente propicio para practicar la fe. Y ese ambiente propicio pues les va a facilitar, o sea que la práctica de la fe, que las personas, digámoslo así, no tengan obstáculo, no tengan impedimento para practicar la fe. ¿Listo? Y para eso, mire, es muy importante, debe haber un contexto de amor, de amabilidad, que permita la impartición de la fe, que permita la participación de la fe y finalmente permita la edificación en la fe. ¿Listo? La fe primero tiene que ser impartida, tiene que ser participada, y quienes han recibido la fe por primera vez, quienes han sido enriquecidos en la fe, o sea, a quienes se les ha participado fe, están en la posibilidad de continuar su proceso de edificación. Mire que cuando uno va a la iglesia, cuando uno se pone delante de Dios, escucha la palabra de Dios dada por un predicador, por un pastor, por un apóstol, en fin, por quien tenga la delegación, así uno lleve los años que lleve en el Evangelio. Si uno tiene la actitud de fe, pues uno va a recibir más fe, y eso se llama la participación. ¿De acuerdo? Ya tenemos fe, pero el que predica la palabra de Dios o el que da el mensaje es usado por Dios para participarnos más fe, y a través de la palabra, a través de las experiencias personales, congregacionales. Por eso es que cuando uno va a la iglesia y escucha la predicación, uno sale bien, uno sale contento, uno sale con nuevas fuerzas, con nuevas expectativas, nuevas y mejores expectativas con Dios. Uno sale optimista. ¿Por qué? Porque ha visto que lo que está haciendo, que lo que está practicando es lo correcto. Ve los resultados de la misma práctica de fe en las personas que predican. Y entonces eso cada vez nos motiva más a profesar, a practicar la fe, a ser edificados en la fe. Ahora bien, les decía, para el ambiente en la iglesia, el ambiente espiritual en la iglesia lo debemos cuidar todos, desde los líderes, por supuesto, las personas que están al servicio, la persona que está recibiendo en la puerta, a las personas que sean nuevas hay que tratarlas muy bien, orientarlas muy bien, servirlas, que noten el interés para que esa persona esté cómoda, que la experiencia de ir a la iglesia sea la mejor. Eso tenemos que todos, eso no es función de una sola persona. Todos delante de Dios tenemos esa responsabilidad. Aclaro, delante de Dios. ¿Listo? Y mire que eso sucede. Y si usted hace memoria de cómo ha sido su experiencia de fe, pues se va a dar cuenta que hubo muchas personas que favorecieron que usted crea, se convierta, se entusiasme, que lo orientaron, que lo motivaron para que siga profesando la fe. Eso mismo debemos procurarlo para los otros. Ahora bien, ya hablando del liderazgo, ¿sí?, de las personas que están a cargo de la congregación o del grupo familiar, pues el líder
debe mostrar un auténtico interés en el bienestar en el bienestar espiritual de las personas y aún de las familias de esas personas. ¿Y esto por qué lo comparto? Yo sé que hay personas que son líderes de grupos familiares, pero debemos entender algo. ¿Cuál es el objetivo? Que si usted nota algún interés en un líder de grupo familiar, o usted nota un interés en quien le habla, sepa que ese interés hace parte de las funciones nuestras. Por eso es que en muchas ocasiones uno llama, si no ha tenido contacto directo con una persona al final del culto. En muchas ocasiones ustedes lo han vivido, lo han visto. La pastora Cristina los llama o yo los hago llamar a preguntarles cómo va X o Y situación. En fin, eso hace parte del interés que nosotros, las personas que tenemos el privilegio y la responsabilidad de pastorear, pues debemos mostrar, y uno lo tiene que hacer, como le digo, siempre mostrar interés por las situaciones, por las dificultades, sin hacer acepción de personas. Todos son importantes. No hay nadie que sea más importante o menos importante. Todos delante de Dios son o somos importantes. Entonces, triste sería que una persona vaya a la iglesia, que haya recibido de parte de Dios el don de la fe, pero que el liderazgo, por su mala actitud, por a veces soberbia, altivez, no se preste para tener un contacto, o que el requerimiento, la necesidad de esa persona nueva, de ese discípulo, sea transmitida, la inquietud sea transmitida al liderazgo y el liderazgo no le preste atención. Eso no se debe hacer. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y como creo que veíamos ayer, también uno no puede maltratar, no se debe, y cuidarnos mucho en el trato personal. Y eso, si usted se siente, se identifica a sí mismo como una mujer, como un hombre discípulo de Jesucristo, pues así no sea el líder o el pastor, usted va a esforzarse por tratar bien a las personas y permitir que esas personas sean edificadas. Eso es así, hermano. Esa experiencia yo la viví cuando yo no era pastor ni líder siquiera. Yo decía que ni pensaba y le he orado y le oraba al Señor: Señor, ayúdame a ser de bendición, que las personas que tratan conmigo no tengan una mala experiencia, todo lo contrario, que uno no sea piedra de tropiezo para nadie, y eso es responsabilidad de todos. Ahora bien, y otro punto que es muy importante es que las personas que tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia, de cuidar la grey de Dios, pues en este caso que nos compete de la iglesia cristiana a la cual pertenecemos, al ministerio, pues nosotros debemos aprender la metodología, la liturgia. La liturgia es cómo se presta el servicio a Dios, por ejemplo, en la alabanza, en la forma de orar, en las diferentes delegaciones, los grupos de intercesión, los grupos familiares, las ayudas. Todo debemos hacerlo conforme al modelo.
y aplicar muy bien ese modelo. Eso hace parte de nuestra fidelidad para con Dios y para con los hombres, porque nosotros, hay que aclararlo, por supuesto, a quien le debemos mostrar fidelidad es a Dios y también a los hombres. Eso no hay que pensar de otra manera. Es como que si alguien, a usted, una persona, lo contrata, lo emplea en su empresa, uno le debe, usted si es creyente, por supuesto, le debe fidelidad a Dios, pero también a esa persona que lo contrató, que le está pagando, que está arriesgando, porque perfectamente podría contratar a otro. Entonces la fidelidad, como le digo, dentro de la fidelidad es la aplicación de la liturgia, de la forma de trabajo ministerial, se la debe hacer bien, muy bien, y si hay alguna dificultad, pues porque los contextos son diferentes, pues uno debe preguntar y salvar esa situación y hacerlo de la mejor forma, siempre ojalá habiendo pedido autorización o habiendo pedido el visto bueno, el concepto de las diferentes jerarquías. ¿Listo? Esto es bien importante, hermano, bien importante. Y yo sé que, o de pronto alguien dice, sí, pero como yo no soy ni líder ni pastor, pero sí le sirve para entender por qué nosotros trabajamos así. Le pongo un ejemplo. Las canciones que nosotros tocamos en el culto son las mismas canciones que se tocan en la iglesia principal. Y ustedes lo han visto, no se cambia, nos esforzamos para que se toque igual. Y cuando ha habido campañas con nuestro apóstol, el pastor Leonardo toca la batería, el pastor Álvaro Andrés toca el piano, nuestro apóstol ha tocado el saxofón y el grupo suena como debe sonar. ¿Por qué? Porque las partituras son las mismas, los arreglos son los mismos, no se modifica nada. ¿Listo? Y entonces miren cómo facilita el ejercicio del ministerio cuando se guarda el lineamiento. Eso facilita y le quiero decir algo, hermanito. Eso es lo más práctico, lo más eficaz y nos descomplica el trabajo. Yo no ando desesperado o rompiéndome la cabeza tratando de imitar a otro ministerio, a otro líder, a otro predicador, ¿no? Ni así, ni buscando estrategias diferentes. Ya sabemos la estrategia que Dios nos ha dado. La estrategia que el Señor nos ha dado, hay que decirlo, es trabajar delante de Dios, agradando al Señor, esperando en el Señor. Y Él añadirá a las personas que Él tiene para salvación, para añadir a cada ministerio. Ahora bien, y aquí viene algo muy importante, y es tener paciencia. ¿Listo? Dice, no hay que presionar los resultados, los cuales aparecen solos cuando se trabajan bien. Y eso sí que es clarísimo, hermano. Y nosotros y las personas que llevan algún tiempo en la congregación se han dado cuenta. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a servir al Señor con perseverancia y con paciencia. Y hemos visto cómo el Señor nos ha traído los resultados poco a poco. Vuelvo al caso del grupo de alabanza. Cuando el Señor nos permitió recibir la iglesia, el grupo de alabanza sí tenía un desarrollo, pero no era el mismo que tiene ahora, empezando por los equipos y por los instrumentos. ¿Listo? Nada queda de lo que se recibió.
Nada, absolutamente nada, no hay nada de eso. Todo en su momento se lo compró nuevo, de la mejor calidad. ¿Listo? Y poco a poco el Señor ha ido añadiendo a las personas y se ha ido trabajando, y el grupo pues está en el nivel que debe estar para la función que debe cumplir, y estamos trabajando, y cada uno de nosotros debe continuar. Pero le digo, no ha sido de la noche a la mañana. Se ha necesitado tener muchísima paciencia, ¿de acuerdo? Y saber eso, que uno tiene que, y no solamente en el ministerio, sino en la vida práctica, en todo, uno tiene que saber esperar. Primero hay que edificar a las personas. Una vez que las personas son edificadas, aparecen los ministerios, y una vez que aparecen los ministerios, pues hay que trabajar con los ministerios, y poco a poco todos vamos siendo perfeccionados. Mientras estemos así, con el anhelo de ser edificados en la fe, poco a poco van a ir apareciendo los resultados sin que los presionemos. ¿Listo? Y hay que considerar algo que es muy importante. Para el Señor el tiempo de servicio es definitivo. El nivel de respuesta de Dios a nuestras oraciones depende de los años de servicio en fidelidad. Y eso sí que es clarísimo. Uno lo ve permanentemente, ¿sí? No es lo mismo la oración, mejor dicho, no tiene el mismo efecto la oración de un siervo nuevecito que recién haya salido al ministerio. No tiene en el corazón de Dios el mismo efecto, la misma resonancia, que la oración de un siervo o de un líder que lleve muchos años sirviendo a Dios en fidelidad y agradándole a Dios. Eso es clarísimo. ¿Y por qué? Porque pues el siervo de mucho tiempo ha demostrado ya. Y mire que el tiempo es el medio a través del cual el Señor prueba los corazones, prueba la disposición. El tiempo es el medio a través del cual el Señor prueba hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar para que Él cumpla su propósito en nosotros. ¿Listo? Y entonces el que lleva mucho tiempo sirviendo en fidelidad, agradando al Señor, ha tenido que morir mucho, ha tenido que hacer muchas entregas, ha tenido que creer y esperar, y muy seguramente ha servido con diligencia. Entonces, como Dios es justo, Él escucha la oración, la súplica, la petición, y responde de una forma muy pródiga. No quiere decir que en el siervo nuevo pues no responda. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Listo? Pero el Señor es fiel y respeta la antigüedad, y para Él la antigüedad es definitivo, es de mucho valor. Por eso hay que tener muy en cuenta eso. Siempre debemos pedirle al Señor, estar buscando el rostro de Dios. Y yo les he compartido en varias ocasiones ese anhelo, lo puso el Señor, digámoslo así, esa carga de oración la puso el Señor en mi persona antes de que tuviera delegación,
orar por el culto, en los diferentes grupos de intercesión, las personas que están de servicio en un culto. Yo he visto que se reúnen a orar, tanto hombres y mujeres, oren, que pedirle al Señor que por su misericordia asistan las personas, que se sientan convocadas las almas a asistir al culto. Debemos orar que por la misericordia de Dios sean añadidas más personas a la iglesia de Jesucristo, que por la misericordia de Él el Señor haga presencia en el culto. Esas son oraciones que las ayudas deben hacer, no limitarse solamente a estar en la puerta o en el altar, no. Las personas del grupo de alabanza, de danza, qué bueno que estén orando y hagan esa intercesión en sus hogares, o así sea camino a la iglesia. Señor, muéstrate, no se conforme solo con llegar a tocar el instrumento o a cantar o a danzar. Pídale al Señor que haga presencia en el culto, que el fuego del Espíritu sea cada vez notorio, que el Señor se muestre con poder en las personas, en las familias, que consuele, que traiga abundante gracia sobre cada uno, que se manifieste el poder de Dios en la congregación. Eso, pues, por supuesto, eso es función del liderazgo. Pero qué bueno que usted lo haga, que Dios lo identifique a usted como una sierva, como una persona, un hombre que se ha puesto la camiseta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que invite personas, que se gane almas, que se gane una persona para Jesucristo. Mire que esto, créalo hermano, yo le he compartido el Evangelio a mucha gente, mucha gente, cuando era estudiante, cuando trabajaba, cuando hice el año rural. Y uno no puede, no debe desanimarse. Que es que la gente va un tiempo y luego no vuelve. Ese no es nuestro asunto. Recuerde, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Debemos recordar otro verso: el que gana almas es sabio, dice la Escritura. ¿Listo? Entonces, motivarnos por invitar a las personas, orar por las personas a quienes se invita, hacer lo necesario en las primeras ocasiones. Hay que ir por ellos. Yo recuerdo en muchas ocasiones, cuando era estudiante, recuerdo tuve que ir al centro, a una zona poquito difícil, y por una muchacha de 15 años que había conocido en el hospital infantil. Yo estaba en 7º semestre y esta muchacha era una trabajadora sexual, tenía 15 años, le habían pegado una puñalada y por eso estaba en el hospital infantil, y le compartí el Evangelio y aceptó con muy buena actitud, y creo que era de un pueblo de Caldas, no recuerdo muy bien, y la invité a la reunión, pero me dijo: yo no conozco Manizales. Tuve que ir por ella allá a la zona donde mantenían o permanecían estas personas trabajadoras sexuales, y salió con su atuendo y la llevé al culto, y unas 2 veces, creo que fue hace muchos años, tal vez casi unos 28, 29 años, y eso se hizo, y después no supe qué sería de ella, pero cumplí. ¿Listo?
Y así en muchas ocasiones. No nos preguntemos, o sea, cada uno de nosotros debe cumplir. El resultado último depende del Señor y no más. Pero cumplirle al Señor, y recordemos que todos debemos hacer obra de evangelista, o sea, compartir el Evangelio. Porque el ministerio de la reconciliación, eso no es de unos. El ministerio de la reconciliación es de todos, o sea, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, a reconciliar a las personas, facilitar, permitir que las personas se reconcilien, se restaure esa relación de amor con el Señor Jesucristo. Eso es función de todos y cada uno de nosotros, y hay que hacer los esfuerzos que sean. Lo que sea necesario hay que hacerlo, y como le digo, sin perder la motivación. Y miren, esta enseñanza la dio nuestro apóstol hace bastantes años, más de 10 años. Yo la di hace 9 años, pero pues es importante tener, son temas y tiene unas enseñanzas muy importantes. Dice: la correcta visión nuestra debe ser trabajar y dar sin esperar recibir. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre nuestra expectativa debe estar en el Señor y no en las personas. No esperar recibir de las personas. Y eso yo lo he dicho mucho. Lo hemos compartido. No nos hagamos expectativas. Uno como siervo de Dios, la única expectativa que debe tener es que el Señor bendiga a la feligresía, que prospere la iglesia, que prospere las vidas de las personas, que las personas sean edificadas, y no más, suficiente. Y el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que cada uno de nosotros puede hacer o debe hacer. Él en su momento traerá la recompensa que, digámoslo así, es integral en todo. El Señor en todo nos recompensa, porque el Señor es fiel en cuidado, en paz, en alivio, en descanso, en provisión, en respaldo. Pueda que haya un cataclismo, y si uno ha servido al Señor, no hay cataclismo que le impida al Señor ejercer su fidelidad con nosotros. ¿Listo? Y como les decía hace unos instantes, trabajar con mucha paciencia. Si usted es discípulo, pues, y usted ha recibido de Dios la dirección con respecto a lo que debe hacer, sígalo haciendo. Siga orando por ese anhelo que hay en su corazón. Siga escudriñando las Escrituras. No deje de congregarse. Y si usted está al servicio del Señor, pues siempre hágalo con fe, hágalo con amor, con esperanza, con el anhelo de que nuestro Padre Celestial se sienta agradado con ese servicio. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. Estamos delante de ti en esta mañana. Yo coloco los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido, Señor, que recibas esta práctica de la fe en ellos, Señor, que la recibas y le remuneres a cada uno al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la fe que nos has entregado, porque todo esto y muchísimo más de lo que hemos hablado empieza por la fe que tú, haciendo uso de tu misericordia, de tu pura misericordia,
nos has entregado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la fe, porque es a partir de la fe que ha continuado todo este proceso de edificación. Yo oro, Señor, por tus hijos, por tus hijas, que ellos se sientan animados a continuar profesando, a buscarte, Señor Jesucristo, todos los días de su vida, a poner en práctica tu palabra, Señor, y a esperar con paciencia los resultados, las bendiciones, las dádivas, los galardones que tú en tu amor y misericordia nos concedes a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por sus vidas, que la gracia, el favor inmerecido fluya a cada una de sus vidas, a sus familias, a sus trabajos, a sus ministerios, a su economía, Señor. Bendíceles en todo. Yo levanto muros y antemuros de protección alrededor de la iglesia Torrefuerte de Genezaret, que esté guardada y protegida por el poder de Dios. Y te pedimos asimismo por nuestros apóstoles, por su familia, por todo este ministerio apostólico, que lo sigas levantando, edificando, fortaleciendo, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel. Que seas tú un escudo de fuego, Señor, alrededor de tu pueblo amado, Señor. Que lo guardes, que lo cuides, que lo prosperes cada día más y más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.